Yo soy Samuel Ponce de León y voy a moderar esta mesa sobre laicidad y objeción de conciencia. Y para esto tengo el gusto de presentar a dos ponentes. El tercer ponente, programado desafortunadamente por una situación personal urgente, no puede atender a su compromiso. Pero sí está con nosotros Roberto Blancarte, quien va a hablar sobre la objeción de conciencia en un Estado laico, lo público de lo privado. Roberto Blancarte es licenciado en Relaciones Internacionales del Colegio de México, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos en el Colegio de México, investigador del Grupo de Sociología en Religión y Laicidad de la Escuela Práctica de Altos Estudios de la Sorbona. Es investigador nacional nivel 3, tiene múltiples publicaciones, artículos, libros, y él va a hablar, desarrollar el primer tema. A continuación, el doctor Patricio Santillán va a hablar sobre objeción de conciencia, una visión desde la trinchera, más que un intento de visión, una visión desde la trinchera. El doctor Patricio Santillán es médico cirujano de la UNAM, estudió cirugía general, es especialista en cirugía de tórax, es el cirujano que hizo el primer trasplante de pulmón en México y de hecho por eso recibió el premio de excelencia en pioneros del trasplantes, ¿verdad?, en el año 2000. Es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía, de la American College of Surgeons, y actualmente es el director de medicina del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Bienvenidos a ambos ponentes y te doy la palabra a Roberto. Gracias. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? No. Hay que prenderlo, ¿verdad? Sí, creo en la cajita. A ver, si quieres yo ya lo traigo. A ver, aquí está prendido. Sí, sí. Perfecto. A ver, ¿ahora sí? Ahora va. Bueno, voy a tratar entonces este tema de la objeción de conciencia del tema del cual yo no soy experto, pero trataré de, obviamente, de ligarlo en función de lo que yo sí trabajo y que colateralmente tiene relación con el tema que aquí nos convoca, que es el tema de la objeción de conciencia. Primero, habría que ver de qué estamos hablando cuando hablamos de objeción de conciencia. Segundo, tendríamos que analizar cuáles son conciencia. Está relacionado con una distinción que nosotros hacemos en el mundo occidental sobre todo, pero obviamente por cuestiones transculturales en el resto del mundo también, entre lo público y lo privado. Y que no es una distinción que haga todo el mundo de manera automática, no lo hacen todas las culturas, y es importante, por lo tanto, partir de esto para luego ver cuáles son las posibles contradicciones de esta temática. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es que
la objeción de conciencia se deriva de la libertad de conciencia. Y la libertad de conciencia básicamente surgió en el mundo occidental nuevamente, en la época moderna, para respetar una realidad que existía pero que no siempre se reconocía, que era el hecho de que la gente pensara de manera distinta. La gente siempre ha pensado distinto en el mundo, pero eso no siempre se ha reconocido. Hubo algún momento en particular en la Edad Media, en el mundo occidental, insisto, en donde ese hecho no se reconocía, y a las personas que pensaban o se atrevían a pensar o a creer cosas distintas de lo que estaba establecido en la norma, pues se les perseguía, ¿no? Como todos sabemos, se les tachaba de herejes, o se les tachaba de apóstatas, o de infieles, etcétera, ¿no? O en el caso de lo que fue México en la época colonial, pues también se perseguía todas las desviaciones, como se entendían en ese momento, de lo que establecía una norma acerca de lo que se debía de pensar. Así que la libertad de conciencia en realidad surge cuando hay guerras de religión. Paradójicamente, la libertad de conciencia surge porque no hay la posibilidad de que un Estado se imponga sobre los otros que entraron en disidencia, y entonces, después de muchos años de guerra, se establece un primer principio, que es un principio durante las guerras de religión en el siglo XVI, que se llamaba el principio de cuius regio eius religio, que quiere decir simple y sencillamente que para acabar con las guerras, cada príncipe o cada monarca iba a escoger la religión, la confesión de su preferencia, en ese caso protestante o católica, y que todos los súbditos o los ciudadanos que estuvieran en un determinado territorio gobernado, pues tenían que seguir esa religión. Obviamente, eso no nos parecería ahora como mucha libertad de conciencia. Sin embargo, el hecho de que uno pudiera irse a otro territorio para ahí poder creer lo que uno quería creer era bastante, en lugar de ser, obviamente, asesinado por creer en cosas distintas. Y ya después, bueno, obviamente esta es una trayectoria que nos va conduciendo a la idea de que los estados que se van generando a partir de ese momento son estados que van entendiendo la necesidad de respetar el fuero íntimo de cada individuo, puesto que en ese fuero íntimo estaba la creencia de cada quien, y que el Estado y tampoco la institución religiosa dominante debía poder intervenir en ese fuero íntimo. Y eso genera nuestra concepción de privado y público, porque precisamente se empezó a considerar que, puesto que ese era el fuero íntimo de cada persona y lo más íntimo era la conciencia de cada quien, las creencias de cada quien, las creencias religiosas o de otro tipo de cada persona, entonces eso tenía que ser alejado de un espacio que era el espacio público, en donde sí se podían debatir las cosas, donde se podían dirimir los asuntos públicos, los asuntos de todos, y que lo religioso, por lo tanto, tenía que quedarse en ese fuero íntimo no para que no entrara en lo público, sino para respetar precisamente esa libertad y que nadie se metiera con ella. Obviamente esto, estoy hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, y era una concepción que olvidaba un pequeño detalle, que es que las personas tienen convicciones éticas o religiosas, y no nada más en el ámbito individual, sino que luego hay esas mismas personas que tienen colectividades, que tienen comunidades, y que por lo tanto hay también una expresión social de lo religioso. Y por lo tanto, aquella distinción que nosotros habíamos hecho
entre lo público y lo privado, en donde lo religioso permanecía en la esfera privada y lo público era un asunto en donde lo religioso no debía de intervenir, entraba un poco en cuestión, y entró en cuestión cuando estas nociones de los derechos de las colectividades empezaron a ser más evidentes, y no nada más, digamos, lo que el liberalismo clásico decía, hablando de los derechos de cada individuo. En la medida que hay derechos colectivos, entonces también el tema de la libertad de conciencia se transfiere a las colectividades y por lo tanto en algunos casos, en algunas instituciones que se dicen representativas de esas colectividades, lo cual presenta otro problema, digamos, en términos jurídicos y en términos democráticos de cada país. Pero eso es otro asunto. Aquí lo importante es que esta distinción, sin embargo, permanece como nuestro paradigma esencial, la distinción entre público y privado, y es lo que genera en buena medida parte de los debates alrededor de la objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque la objeción de conciencia es un derecho individual que se asume como un derecho de la persona, si se quiere decir así, o un derecho del individuo. Digamos, cuando uno dice persona, está haciendo referencia a toda una literatura más bien católica, conservadora, y cuando uno dice individuo, uno hace referencia a toda una literatura más bien liberal que habla sobre este aspecto. Pero en todo caso, la objeción de conciencia, tal y como nosotros la concebimos en el mundo occidental y en términos generales en el mundo, no es un derecho colectivo, sino que es un derecho individual. Y aquí la cuestión es cómo definir cuáles son los principios que dan base a la posibilidad de una persona a reivindicar ese derecho, y cuál es el derecho que es reivindicable, digamos. Porque obviamente pues, habrá muchos que están de acuerdo en que la objeción de conciencia es válida, pero inmediatamente enfrentamos el problema de que las personas no se ponen de acuerdo sobre qué es válido reivindicar a partir de la objeción de conciencia y qué ya no es válido, ¿no? Es decir, las clásicas objeciones de conciencia son, por ejemplo, la objeción al servicio militar, o a participar, digamos, o a la objeción a entrar al ejército o a algunas fuerzas armadas para participar en una guerra. Entonces la objeción es una objeción individual y en algunos casos es permitida, en otros no, pero está muy claro que incluso esa objeción, que es la clásica, tiene un límite, porque todos los estados tienen obviamente intención de que sus propios ciudadanos se conviertan en los defensores del territorio, de la soberanía nacional, y en el momento en que hay 10 personas que tienen objeción de conciencia para servicio militar, pues puede ser, digamos, poco nocivo para esa pretensión, pero obviamente el que todos los ciudadanos lo pretendieran eliminaría cualquier capacidad defensiva de un régimen. Una discusión de ese tipo, por ejemplo, se dio o se da, de hecho es una discusión que sigue todavía, sobre la exclusión de aquellos que estudian en las escuelas religiosas del servicio militar, que como ustedes saben en Israel es muy importante, participan todos los ciudadanos. Entonces el hecho de que exista esa exclusión ha generado muchísimos problemas. Pero lo que quiero decir con esto es que incluso ese derecho a la objeción de conciencia es limitado. Ahora, ¿qué tiene que ver el Estado laico con esto? Y vuelvo al punto de cuál es la norma que se considera válida para la utilización de la objeción de conciencia. Digamos, voy a caricaturizar, pero digamos los grupos más conservadores
abogan por la objeción de conciencia, al igual que los grupos más liberales abogan por la objeción de conciencia, pero desde distintas bases. Los grupos liberales abogan por la objeción de conciencia desde una perspectiva liberal, en donde hay una autonomía moral, digamos, basada en la filosofía kantiana sobre todo, que hay una autonomía moral del individuo, que es la que le permite a cada individuo decidir lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y digamos, el pensamiento conservador no admite ese hecho, puesto que dice, si cada individuo decide lo que es correcto e incorrecto, tendríamos un caos social. Y a eso le llaman relativismo moral. Y por lo tanto dicen, tenemos que tener una verdad objetiva a la cual acudir para poder decidir sobre qué cosas, en efecto, las personas pueden tener objeción de conciencia y cuáles no. Porque si no, precisamente los conservadores ven inmediatamente la posibilidad de que sobre muchos temas en los que ellos consideran que son, digamos, temas antinaturales, que escapan a la ley natural, digamos, e inmediatamente serían invocados como objeto digamos, de esa libertad de conciencia. Estoy pensando en el derecho al aborto, que inmediatamente ellos dirían, no, ese no, no puede haber cabida ahí para la objeción de conciencia si una ley lo prohíbe, etc., ¿no? En todo caso, digamos, la diferencia básica entre esas dos perspectivas es que una asume que hay una verdad, llámese natural o suprahumana, que es la que es una verdad objetiva, que es la que nos daría los parámetros sobre esa objeción de conciencia, y los grupos más liberales dicen no, esto es una cuestión que los grupos sociales definen en función de la dinámica social, en función de lo que la gente decide, por supuesto en el respeto de los derechos humanos. Pero los derechos humanos, como sabemos, pues tampoco están completamente definidos, puesto que en una discusión, por ejemplo, sobre el mismo tema del aborto, pues hay quien dice, está el derecho humano de la mujer que fue violada y que tiene derecho a abortar, versus lo que dicen los conservadores, que el derecho humano es el del embrión recién concebido, aunque tenga nada más 24 horas o menos de haber sido concebido. Ese es un derecho humano que hay que proteger. Por lo tanto, quiere decir que no hay una definición última sobre cuál es el derecho humano que tenemos que proteger y cuál es el que simple y sencillamente está fuera del catálogo. Y en ese sentido, el tema vuelve al asunto de la democracia y del tipo de régimen que nos damos. Y si hay elementos religiosos, doctrinales, de alguna religión que deben estar incluidos en eso, o si, por el contrario, esos reglamentos, leyes, normas, constituciones que nosotros nos damos para poder reglamentar precisamente esa objeción de conciencia, son reglamentos que nosotros establecemos, no una verdad superior, sino nosotros mismos, y nosotros establecemos los límites variables, cambiantes, fluctuantes de esa digamos, libertad de conciencia y por lo mismo del derecho a la objeción. Porque al final la objeción tiene una regla básica. La idea de la objeción es proteger a la conciencia, pero sin afectar derechos de terceros. Y aquí es donde entran obviamente todos los debates, porque cualquiera puede tener una objeción de conciencia, pero la cuestión aquí es en qué medida su objeción de conciencia afecta a los demás y en qué sentido las reglas generales que nosotros nos damos tienen que impedir que esa objeción, o tienen que limitar esa objeción de conciencia hasta cierto punto. Y vuelvo al caso del servicio militar. Aparentemente, si yo digo yo no quiero hacer el servicio militar, bueno, en México no pasa nada, por supuesto, pero digamos, si estuviera yo en Israel, obviamente tiene un efecto mucho más fuerte y muchos en la sociedad israelí podrían decir, no,
lo que tú estás haciendo sí tiene un efecto sobre mí, porque nos vas a dejar sin defensa posible o sin todas las posibles defensas que nosotros necesitamos, la participación de todos los ciudadanos en la defensa de nuestro territorio. Ahora bien, dicho esto, casi siempre el pensamiento conservador lo que hace es identificar libertad de conciencia y objeción de conciencia con objeción de conciencia por motivos religiosos. Y lo que yo creo que tenemos que entender es que hay muchos motivos que generan la objeción de conciencia y no todos son religiosos. Es decir, hay que entender que hay personas, digamos, que no aducen directamente motivos religiosos o pueden no tener estrictamente motivos religiosos y pueden tener motivos éticos para, digamos, reclamar por esa objeción de conciencia sin que haya por lo menos una liga directa con la cuestión religiosa, aunque la puede haber de manera indirecta, porque muchos de los, digamos, de los marcos culturales en los que nosotros concebimos lo que es correcto, incorrecto o bueno y malo, obviamente están permeados por concepciones religiosas. Pero digamos que también habría que distinguir entre lo que son esas concepciones religiosas generales o las concepciones doctrinales específicas que son vehiculadas como para motivar la objeción de conciencia en algunos lados. Dicho esto, me gustaría ahondar en un tema, o simple y sencillamente señalar un tema que surge de esta reflexión que estoy haciendo. Es decir, al final, en general, el pensamiento conservador apela a una instancia mayor, suprasocial, digamos, para la definición de lo natural y de lo éticamente, digamos, correcto, como algo objetivo. Y, sin embargo, eso es una, si ustedes se fijan, eso es una instancia superior que va no solo por encima del derecho de la sociedad a decidir por sí misma lo que quiere como bien y como mal, o como correcto o incorrecto, sino que es también una postura que elimina de entrada las decisiones individuales. Porque lo que esto hace en particular, esta postura, es elimina la capacidad del individuo para decidir precisamente lo que es correcto e incorrecto, puesto que dice tú por ti mismo no puedes decidir esto, puesto que hay una verdad objetiva, hay un bien objetivo. Y eso quiere decir que eliminan el primer argumento que puede tener la objeción de conciencia, que es un argumento individual, puesto que ya dijimos no es institucional. Entonces, aquí encontramos como una enorme contradicción que tiene el pensamiento conservador para poder permitir completamente, y por eso digamos, batallan tanto a la hora de introducir normativas digamos, en las legislaciones, porque lo que les cuesta mucho trabajo es admitir un derecho individual o personal, cuando en realidad ellos están haciendo una referencia a una ley natural, que por supuesto quien la va a definir es otra instancia, como puede ser simple y sencillamente, no sé, la jerarquía religiosa de cada institución, ¿no? Entonces, eso obviamente hace, digamos, que los debates que se tienen en general acerca de libertad de conciencia no son debates simples, en el que el pensamiento conservador está absolutamente a favor de la objeción de conciencia, porque sabe que hay allí un elemento que una vez desatado en realidad genera muchas más libertades, muchas más concepciones, digamos, de libertad de conciencia que la que ellos pueden eventualmente defender, ¿no? En cambio, el pensamiento liberal, que es el que está ligado a la idea de un Estado laico que no necesariamente debe, digamos, introducir normas doctrinales o religiosas en la legislación pública o en las políticas públicas, obviamente tiene mucho menos problemas para admitirlo.
Eso no quiere decir que en todos los estados liberales y democráticos se acepte la objeción de conciencia por los otros problemas que yo he estado mencionando, porque obviamente también representa problemas para la colectividad. Y aquí, no sé si se entiende claramente las múltiples contradicciones que puede haber entre colectivo e individual. Y por eso insistí yo desde el principio que el tema central quizás aquí es cómo distinguimos lo público y lo privado. Y yo diría que una de las maneras que tenemos que aproximar a esto es entender que si bien es cierto que nosotros en el mundo occidental en particular vivimos nuestras sociedades a partir de esta distinción entre público y privado, tenemos también que entender que es una distinción operativa nada más. Es decir, es una distinción que nos permite vivir bien distinguiendo ámbitos, pero tenemos que saber que esos ámbitos siempre se confunden y que nuestro esfuerzo debe ser permanente para generar esa distinción, sabiendo que únicamente es una distinción intelectual, operativa, puesto que en la práctica no existe. Voy a dar dos ejemplos de esto. Bueno, ya se han dado muchos ejemplos sobre utilizando Facebook y Twitter para mostrar que lo público y lo privado precisamente desaparece en muchos de estos ámbitos que supuestamente son ámbitos privados, pero al mismo tiempo son ámbitos públicos y hay muchísima más fluidez de la que se cree. El otro tema, por ejemplo, podría ser más simple, haciendo referencia a la salud pública. Si yo me fumo un cigarro o una cajetilla de cigarro diaria, o me como unos tacos de carnitas, pues parece ser una decisión individual y nadie debería de interferir con mi decisión individual, y así lo asumimos. Pero obviamente el problema se convierte en un problema público cuando el problema de fumar y de comer carnitas se convierte en un problema de salud pública que nos afecta a todos en la medida que el presupuesto público lo pagamos todos, sobre todo los de clase media, que somos los que más pagamos impuestos en este país. Entonces, claro que son a los que más nos interesa, y obviamente el asunto, Roberto Blancarte se comió unas carnitas ayer en la noche, tiene una inferencia pública que a veces no logramos. Y quiere decir que sí existe y hay una enorme distinción entre lo público y lo privado, pero al mismo tiempo es mucho más fluido de lo que parece ahora. Termino únicamente con la cuestión actual, digamos, legal en México, porque me parece importante y es una perfecta muestra de cómo vivimos en nuestro país, con muchas contradicciones, obviamente de todo tipo, pero también legales. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en el artículo primero, párrafo segundo, o sea, artículo primero, dice: las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadirle responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. O sea, que nuestra ley de asociaciones religiosas claramente veta, prohíbe la objeción de conciencia por motivo religioso. Y ahí está el truco, porque hay precisamente, insisto, muchas personas que sin embargo podrían tener objeción de conciencia sin alegar motivos religiosos, pero eso ya elimina a buena parte de los grupos conservadores que generalmente lo que quieren hacer es alegar por motivos religiosos objeción de conciencia. Sin embargo, lo sabemos, yo he visto muchos grupos de médicos, enfermeras, etcétera, que no alegan motivos religiosos, aunque todo el discurso es un discurso religioso, ¿no? Y lo vimos, por ejemplo, en las discusiones, en muchas de estas discusiones que se dieron cuando se introdujeron en los 16 estados de la República toda esta legislación para defender la vida desde la concepción hasta la muerte. Yo leí varios de los debates, y en los debates había diputados de todos los partidos diciendo, repitiendo los discursos de Juan Pablo II, sí, así es, sin saberlo, o no sé si sin saberlo, pero sin admitirlo, y diciendo, no, pero esto no tiene nada que ver con la religión,
simple y sencillamente el derecho de la vida desde la concepción hasta la muerte. Está repitiendo exactamente el discurso, lo cual obviamente nos mete en una discusión más compleja sobre eso. Ahora, curiosamente, la ley de salud del Distrito Federal y la norma de la Ley Federal de Salud en México sí permite la libertad, la objeción de conciencia. No sé si ustedes lo sabían, pero el 17 de septiembre de 2009, retomando una que ya había existido desde el 2006, creo, o 4, o 2003, se promulgó una nueva ley de salud del Distrito Federal en el septiembre de 2009, cuyo artículo 59 dice: el médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del embarazo, hablando de la interrupción legal del embarazo, y cuyas creencias, religiones o convicciones personales sean contrarias a tal procedimiento, podrá ser objetor de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en la interrupción del embarazo, teniendo la obligación de referir a la mujer con un médico no objetor. Cuando sea urgente la interrupción legal del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, no podrá invocarse la objeción de conciencia. Pero fíjense que nada más dice solo cuando es para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, no cuando la mujer diga, sino nada más cuando uno ve que ya está muriendo. Entonces puede ser que no, si es obligatorio, alguien lo tiene que hacer. Es obligación, dice luego, de las instituciones públicas de salud del gobierno garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia en la materia. O sea que aquí se trató de resolver un dilema diciendo, ok, yo creo que ni siquiera leyeron la ley de asociaciones religiosas y culto público, porque obviamente entra en contradicción con la ley de asociaciones religiosas y culto público, porque está haciendo referencia a creencias religiosas, no nada más a la objeción de conciencia general, que pudieron haberlo dejado como objeción de conciencia por las creencias personales, sin decir necesariamente religiosas, porque hay creencias de todo tipo, como ustedes saben, ¿no? Yo, por ejemplo, creo en los Pumas, aunque estén en el último lugar de la tabla, pero cosas así. Luego está la norma oficial mexicana sobre violencia familiar y sexual contra las mujeres, que también se aprobó, está publicada porque es una norma federal aprobada en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el 16 de abril de 2009, y dice, ya estamos hablando de una ley federal, o sea que esta ya entra en contradicción directa con la otra ley federal, que dice: se deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados del procedimiento. Están hablando de aborto por razones de violación. Las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica federales deberán sujetarse a las disposiciones federales aplicables, ¿no? Whatever that means. Para los efectos establecidos en el numeral 6427, las instituciones públicas de atención médica deberán contar con médicos y enfermeras capacitados en procedimientos de aborto médico no objetores de conciencia. Si en el momento de la solicitud de atención no se pudiera prestar el servicio de manera oportuna y adecuada, se deberá